direccional, ahora sí voy a grabar, que íbamos a usar el gradiente para algo, ¿no? Entonces, ya vimos lo que es el gradiente, hicimos algunos ejercicios y eso lo vamos a utilizar para la derivada direccional más adelante. Pero antes de eso, vamos a qué? Entonces a calcular la derivada direccional. Ya la clase pasada creo que les traté de dar una idea de lo que era. Vamos a retomar esa idea de nuevo y vamos a proceder ahora sí a hacer los cálculos completos de cómo se calcula la derivada direccional. Listo, entonces regalen un momentico, les voy a mostrar lo que hemos trabajado, ¿no? Lo que les estamos mostrando la vez pasada. Profe, ¿el parcial hasta qué tema va? El parcial va a ser lo que vamos hoy de derivada direccional y un pedacito del plano tangente y listo, hasta ahí va. Listo, entonces, bueno, espérenme, les abro lo que les quería mostrar. Profe, mire que yo estoy viendo aquí el programa de ejercicios que sale en el Moodle, en el aula. Sí, sí, y sale el de Y cálculo. sale el de cálculo 2, sí, eso le iba a decir. Sí, 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 eso me habían dicho ya. Estaba perdísimo ahí. Sí, sí. No, lo que pasa es que, a ver, un momentico, pero Miguel Sánchez. Lo que pasa es que yo tomé como base para montar el curso que tenía de cálculo 2. Y yo estaba cambiando todo eso. Y yo iba a cambiar también los ejercicios de cálculo 3, pero lo que pasa es que no he encontrado el programa o sea, yo tengo el programa físico, pero no lo he encontrado en PDF y eso lo buscaba en las páginas de la universidad y no lo encuentro todavía. Entonces voy a hoy a echarle la última buscadita a ver si algún compañero me lo puede compartir. Y si no, no sé si alguno de ustedes lo llega a conseguir también y me da el favor y lo comparte en el grupo, también sería bueno. Si no, entonces me toca tomarle foto al que yo tengo y subirlo como foto ahí para que puedan ahí revisar los ejercicios ahí, ¿listo? Sí, si el caso es esa misma parte del libro, que es lo del principio de los Sí, ejercicios, al eso. de cálculo 3 y ya, una foto y Sí, salió. eso, si no tocaría así porque qué más. Sí, vale, profe. Listo, listo, sí, tienes razón eso. Sí, ya alguien me había dicho, creo que Miguel me había dicho ya hace rato, pero es que no he encontrado ese programa, no sé dónde estará. Y tiene que existir porque es la hoja que está en el libro y eso es de la universidad, esa hoja, pero no la he encontrado. Pero bueno. Profe, a mí me ¿Cuál pasaron hoja, una profe? ¿La de los 15. ejercicios propuestos? Sí, la de cálculo 3. A mí me pasaron una del 2015. Si es esa la más actual. Ah, Yo muestre. las tengo, si quieren se las paso por WhatsApp. Eso, pásela por WhatsApp y entonces ahí pues ahí todos la tienen y si algo yo la subo también ahí al Moodle para que quede ahí en la página del curso, sí. Les sí, por favor, compártanla ahí en el grupo de WhatsApp y entonces ahí la miramos. Sí, hace falta, yo la he estado buscando, pero no la puedo encontrar. Listo, profe, ya la paso. Listo, gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a mirar lo de las derivadas parciales que estamos hablando la vez pasada. Las derivadas parciales, no, perdón, la derivada direccional. Entonces, bueno, la clave pasada les estaba mostrando esto, recordando pues, esta aplicación que le ayuda a uno a determinar cómo se sacan las derivadas parciales. Entonces ahí uno tenía la superficie, de nuevo tomaba el plano constante donde y es constante. Este plano con esa superficie intercepta en la curva que está ahí, esa curva ya queda en 2 dimensiones nada más. Y entonces pues yo le puedo sacar la recta tangente en un punto específico y pues esa pendiente sería la derivada direccional ahí, la derivada con respecto a X en ese caso, ¿no? Porque estamos haciendo Y constante. Así como yo trazo ese plano, yo puedo trazar otro. Entonces voy a trazar, en vez de trazar ese, voy a borrar lo demás y puedo trazar este otro plano que va así. Ahora la curva de intersección con esa superficie es esta. Y en el punto que teníamos, yo paso la recta tangente y ahora es esta que está ahí. ¿Sí? Ahí cambia la recta tangente y tomo la derivada parcial con respecto a Y en ese punto y saco la pendiente de esa recta. Lo que yo les decía es que yo no necesariamente no puedo tomar los planos así paralelos a los ejes coordenados, sino que puedo tomar un plano inclinado como este y me saldría ese amarillo. Ese amarillo también corta la superficie en esa curva que pues yo trataba de mostrarles que era esta, la curva de intersección. Y sobre este punto y esa curva yo puedo pasar la recta tangente que sería más o menos como algo así, ¿no? Ahí con imaginación, ¿no? Entonces existen muchas rectas tangentes, existen muchas derivadas, ya vimos las derivadas parciales, ahora vamos a ver las derivadas en cualquier dirección de cualquier plano que yo trace sobre el espacio de ahí tridimensional. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver cómo se sacan esas cuentas. Entonces, bueno, yo lo de la clase pasada estaba intentando recordar lo que hacía uno
cuando le sacaba la derivada parcial. Entonces, cuando uno sacaba la derivada parcial, uno tenía, bueno, los ejes así, tenía, bueno, por acá la superficie en alguna parte, y por acá tenía un punto x0, por acá un punto, por acá no, por acá un punto y0, y sobre ese punto usted iba a calcular las derivadas parciales, ¿no? Entonces, bueno, la imagen de esa función sobre la superficie es por acá un puntico de la superficie, que será f de x0, y0. Y lo que uno hacía para hallar la derivada parcial era hacer un incremento por acá a la x. Uno le hacía un incremento que le llamaba delta de x. Y este punto nuevo sería x0 más delta x, ¿no? Entonces uno ahora tomaba este punto, que está por acá, ubicado un nuevo punto, que va a tener coordenadas. Este tiene coordenadas x0, y0. Y este tiene coordenadas x0 más delta x, y0. ¿Sí? Y uno al hacer la imagen de la función, pues por acá eso queda en otra parte. Ese punto es f de x0 más delta x, y0. Y lo que hacíamos era hallar la derivada parcial, que era tomar el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Sí? Bueno, ahí uno hace la recta tangente entre los dos puntos, igual la misma cosa, hace la diferencia de la diferencia de esta altura. Acá tengo una altura, acá tengo otra altura, y miraba esta distancia, que es la resta de esas dos cosas, es f de x0 más delta x0, y0, restándole f de x0, y0, y eso lo dividimos entre la separación que hay entre este punto y este punto. De la separación que hay entre este punto y este punto, la distancia que hay entre este punto y este, pues simplemente es este pedacito, esta longitud que es esta misma, o sea, es delta x, entonces lo dividía entre delta x. Y ahí salía entonces la definición de la derivada parcial, pero creo que en el caso que nosotros trabajamos, en vez de colocar delta x0, coloqué, bueno, delta x, no. En vez de colocar delta x, coloqué h, acá coloqué h, acá coloqué h. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso fue lo que hicimos para hallar la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Sí, ya. Sí, profe. Para hacer la derivada parcial con respecto a y, entonces se hacía la misma cosa, solo que se hacía el incremento era acá, se incrementaba delta y, y bueno, haciendo un análisis parecido, entonces acá me quedaba era f de x0, y0 más delta y, le restaba el mismo punto y abajo pues me quedaba era delta y acá me quedaba que delta y tenía 0, y ese delta y que sale acá abajo sale de, por acá yo tenía el punto y0 más delta y, con coordenada x, esto se borra, y el punto quedaría por acá. Y la distancia entre este punto y este punto es este longitud, que es este mismo delta y que tenemos acá abajo. Y ahí quedaría la derivada con respecto a y. Ahora lo que vamos a hacer, que era lo que trataba de decir al final de la clase pasada, es que le voy a sumar, una pequeña longitud a ambas variables, a la y y a la x. Entonces yo tengo el punto otra vez, para esto. Yo tengo de nuevo el punto x0 y y0 otra vez, por acá. Ahí está el puntico de x0 y y0. Pero entonces le voy a aumentar, bueno, acá está el punto de colocarlo, x0, y le voy a aumentar delta x a este pedacito, y acá también voy a incrementar delta y. De este nuevo punto que se obtiene acá es y0 más delta y este nuevo punto que se obtiene acá es x0 más delta de x. Y con esos dos nuevos puntos, con esos dos nuevos incrementos, yo tengo este nuevo punto que va a ser ahora sí un puntico que atraviese acá y llegue por acá, y acá tengo el puntico. ¿Listo? De nuevo acá la función evaluada en este punto me da por acá un punto que es f de x0 y0. Y al evaluar esta nueva función que está por acá, en este punto, pero esa nueva función no, al evaluar en este nuevo punto que está acá, yo tengo por acá otro punto, y ese punto tiene coordenadas en z, va a ser f de x0 más delta de x,
Y0 más delta Y. Y de nuevo yo quiero hallar la pendiente de esa recta que pasa por ahí, que bueno, ahí pierde un poco la perspectiva, pero la recta saldría como hacia nosotros, ¿no? Digamos que la recta es esa, ¿cierto? Entonces, para hallar la pendiente de la recta, de nuevo, es las coordenadas de la altura, este pedacito de la altura, dividido en lo que se mueve, digamos, en el plano horizontal, ¿sí? Entonces, y haciendo una similitud con los límites que habíamos allá para las derivadas parciales, entonces yo tendría que el límite, acá no voy a colocar nada todavía, y acá voy a colocar f de x0 más delta x, porque ahora le estoy sumando a la x, estoy teniendo este punto, coma y0 más delta y, y a ese le voy a restar ese punto, así yo tengo la diferencia de las alturas, menos f de x0, coma y0. ¿Sí? Eso tengo arriba. Y abajo lo que tengo es la diferencia o la distancia que hay entre este punto y este punto. Esta distancia diagonal que está acá. Ahora, si ustedes analizan esa distancia diagonal que está ahí, esa distancia que está diagonal ahí, ¿cómo se puede obtener? Esa distancia que está diagonal ahí no es ni delta x. Acá yo no puedo colocar delta x. Porque esa distancia no es delta x. Esa diagonal no mide delta x. Delta x mide este pedacito horizontal. Este pedacito mide delta y y esa diagonal no mide ni delta x ni mide delta y. ¿Cuánto mide esa diagonal que está ahí? Yo pensaría que mide la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y cuadrado. Eso, entonces uno cómo hace para hallar esa distancia, lo que hace es armarse como este triangulito que voy a tratar de hacer acá. Voy a tratar de colocar esto acá. Ahí, este lado del triángulo mide delta x, porque es este mismo acá, ¿no? Es esta misma longitud. Es esta misma longitud delta x. Y este lado del triángulo que está acá mide delta y. ¿Sí? Y esta es la diagonal del triángulo. Recuerden que este ángulo es de 90 grados, sino que eso está en perspectiva, ¿no? Está inclinado, pero eso mide 90 grados. Entonces, por el teorema de Pitágoras, esta longitud que voy a llamar h, a propósito, por el teorema de Pitágoras, esa longitud h va a ser la raíz de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. ¿Todos de acuerdo con eso, cierto? Sí, profe. Listo, entonces esa es la distancia entre los dos puntos, entonces la que voy a colocar acá abajo. Entonces sería la raíz de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Hay que darle el límite y yo necesito que tanto delta x como delta y tiendan a cero. Entonces delta x como delta y, ambos tienden a cero. Voy a colocarlo así. Cuando delta x tiende a cero y cuando delta y tiende a cero. ¿Listo? Entonces cuando delta x tiende a cero y cuando delta y tiende a cero. Ahora yo voy a tratar de resumir eso de otra forma. Como les decía, no me gusta que hayan dos cosas que tiendan a cero, sino voy a tratar de colocarlo como una sola cosa que tiende a cero. Para eso entonces yo me ayudo de la misma expresión que tengo acá. Si delta x0, perdón, si delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0, es como si h tendiera a 0. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Si Sí, delta profe. x tiende a 0 y delta y tiende a 0, h tiende a 0. Entonces, estas dos condiciones que yo tengo acá, que delta x tiende a 0 y que delta y tiende a 0, uno la puede resumir solamente colocando que h tiende a 0. Y recordando que esto que está acá abajo es h, ¿no? Lo que tengo acá. Entonces ya puse h, acá h tiende a 0, acá me salió la h. Pero acá yo tengo que hacer que desaparezcan entonces las antiguas variables que eran delta x y las antiguas variables que eran delta y que me aparezca esta h por algún lado, ¿sí? Porque yo cambié de variables, yo acá tenía delta x y delta y. Ya reemplacé delta x y delta y por h acá y por h acá, pero acá me quedaron delta x y delta y. Entonces tengo que mirar cómo me las ingenio para que este delta x y este delta y se desaparezcan y queden en términos de h. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es ayudarnos también del triangulito que está ahí. ¿Listo? Acá hay un triangulito, acá hay una h, acá hay un delta x, un delta y. Para poder relacionar esas tres cosas, necesitamos introducir una variable más que va a ser un ángulo. Y ese ángulo que vamos a introducir va a ser este que está acá. Y a ese ángulo le vamos a poner θ. Acá creo que no se ve, pero bueno, ese ángulo va a ser θ.
¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es para que pronto se entienda mejor, es este triangulito que está acá lo voy a sacar por allá más grande, para que el dibujo quede más claro, ¿sí? Entonces voy a colocar acá, este triángulo lo voy a trasladar allá para que sea más grande, así. Pues la diagonal obviamente va a ser H, este ladito va a ser delta X, y este ladito de acá va a ser delta Y, y el ángulo va a ser este que está por acá, θ. Y voy a establecer relaciones entre H, delta X y delta Y en términos de ese θ que tenemos ahí. Un momentico que me llegó Alexander Parra, pero no lo tengo en la lista. ¿Quién es Alexander Parra? Debe tener otro apellido. A ver, un momentico, dame un minutico. Alexander Parra, Sí, profesor. ¿cuál es su otro apellido? Porque no me aparece en la lista. Parra Mora. Ah, mentira, sí, ya lo vi, tiene razón. No, el que estaba mirando era mal, era yo, sí, Parra. Un momentico. Parra, sí, ya lo vi. Listo, bueno. Entonces, introduciendo ese ángulo, vamos a relacionar H con delta X y delta Y para desaparecer esta delta X y esta delta Y. ¿Cómo hago para desaparecer delta Y? Delta X. Y que me quede en términos de H y de ese nuevo ángulo que introduje. H coseno de θ. Eso, entonces uso las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces yo tengo que el coseno de θ, por ejemplo, es el lado adyacente que es delta X sobre la hipotenusa que es H, ¿cierto? Y despejo delta X y me queda que H coseno de θ es igual a delta X. ¿Sí? Acá ya tengo cómo reemplazar delta X. Ahora, por otro lado, haciendo algo similar pero con el seno, obtengo que H seno de θ es igual a delta Y. Y con eso voy a reemplazar, con eso que está ahí voy a reemplazar en esas, bueno, voy a reemplazar en ese límite de lo que vale delta X y lo que vale delta Y. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a obtener el límite cuando H tiende a 0 de f de x0 más delta x es esto, h coseno de θ, coma, y0 más, y delta y vale lo que está acá, que es h seno de θ, menos, ¿y qué? ¿Qué era lo otro? Ah, f de x0, y0 sobre h. Entonces ya transformé ese límite que dependía de delta x y delta y lo dejé dependiendo de h. Listo, entonces me queda esa expresión que está ahí y esa expresión que está ahí la derivada direccional. Ahora, uno cómo sabe qué derivada, o sea, con respecto a qué ángulo está sacando, o sea, a ver, no, voy a decir una. Es la derivada direccional, entonces la forma de la derivada direccional, ¿sí? Entonces, como es derivada direccional y ya vimos el dibujo, pues eso depende de la dirección que tome. La dirección que tome, o que estemos calculando la recta tangente, pues depende del ángulo de inclinación en el que uno haya hecho la puntica esa que yo le puse acá. Yo tenía acá delta de x por acá, tenía por acá delta y tenía acá un h con un ángulo θ. Este ángulo θ que está acá me está dando la dirección en la cual yo estoy sacando la recta tangente, ¿sí? Entonces esta derivada direccional que está acá, pues depende del valor que θ que yo le dé. Entonces yo quiero hallar la derivada direccional en un ángulo de tantos grados, pues reemplazo acá por ese ángulo, calculo ese límite y yo tengo la derivada direccional. ¿Sí se entiende eso o no? Sí, o sea, básicamente siempre necesitamos el ángulo y si no nos lo dan, entonces toca lo indicado. Exactamente. Entonces ustedes necesitan el ángulo para calcular una derivada direccional en dirección de ese ángulo. Ahora, por ejemplo, imagínense que este ángulo que está acá fuera de 0 grados, ¿sí? O sea que esto se me... Bueno, voy a hacer como quedaría. No, voy a hacerlo acá para que sea dinámico. Que este ángulo se volviera de 0 grados. ¿Qué pasaría? Que esto desaparecería y me quedaría solo el delta x así y la h también me quedaría acostada así y quedaría un ángulo de 0 grados. Bueno, no, eso qué horrible. Pero volver a hacer el...
acá está el delta y, acá está el h, acá está el ángulo θ, ¿cierto? Si el ángulo es 0, este lado h se acuesta sobre el lado delta x y el delta y desaparece, si el ángulo fuera 0. Ahora, si el ángulo fuera 0 y yo reemplazo acá θ por ángulo 0, acá me quedaría 0, coseno de 0, acá me quedaría seno de 0, ¿cierto? ¿Cuánto sería el coseno de 0? Bueno, 1, o sea que acá solamente me quedaría f de x0 más h, ¿cierto? ¿Y cuánto sería el seno de 0? 0. 0, o sea, todo esto se me cancela y me quedaría solo, Se le quedaría una derivada parcial con respecto a x, ¿no? exacto, entonces solo me queda f de x0 más h, y0 menos f de x0 y0 sobre h, y esa que está ahí sería la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Cuando el ángulo es 0, la del delta y desaparece y esto se pega acá y me queda solo el delta x, ¿sí? Cuando el ángulo es 0. Entonces me queda solo la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Entonces cuando el ángulo vale 0, cuando θ vale 0, me queda la derivada parcial con respecto a x. Ahora, ¿qué ángulo creen que debe valer la derivada direccional para que me quede la derivada con respecto a y? ¿Cuánto debe valer θ? 90. Debería valer 90, ¿no? Entonces la expresión otra vez es coseno de θ más h seno de θ. Ahora, si el ángulo vale 90, y ustedes recuerdan el dibujo otra vez, por acá está el delta x, por acá está el delta y, por acá está la h, por acá está el ángulo. Si el ángulo es 90, pues esta cosa bueno, es que acá no ayuda mucho el dibujo. Acá está delta x, por acá está delta y por acá está h, y este es el ángulo θ. Si hago que el ángulo se vuelva a 0, esto se desaparece. Si hago que el ángulo se vuelva a 90, lo que se desaparece es a ver, si yo hago que este ángulo se vuelva a 90, queda así, lo que hace es que se desaparezca el delta x y el delta y queda igual al h, ¿no? No alcanzan a ver. Pero si el ángulo queda 90 y se gira hasta acá, estas dos longitudes son iguales y este lado se desaparece y este lado se vuelve como este. Pues no sé si ahí el dibujo lo alcancen a notar, pero bueno, si ese lado vale 90, y entonces acá me queda coseno de 90, acá me queda seno de 90, o de pi medios, que es mejor. El coseno de 90 da 0, entonces esto se cancelaría. Me quedaría solo x0. El seno de 90 da 1, entonces me quedaría solo y seno más h, y esa es la derivada de la derivada, perdón, y esa es la definición de la derivada parcial con respecto a y. Ahí tendría yo la derivada parcial con respecto a y. A pi medio voy a colocar 90, entonces tengo la derivada parcial con respecto a y. ¿Está bien? Bueno, no sé si ahorita quedó claro lo de los 90 grados. Voy a tratar de pintarlo acá. Acá está delta x, acá está delta y acá está h. Si este ángulo empieza a volverse 90 grados, o sea, empieza a crecer hasta llegar hasta acá. Si yo este ángulo lo incremento un poquito y llega hasta acá, lo hago más grande, este lado se va a hacer más pequeño, ¿sí? Porque esto se corre y esto se vuelve más pequeño. No sé si lo ven. Y cuando el ángulo sea de 90, quiere decir que este delta y se pegó, se volvió h, y este delta y se desaparece. Bueno, no sé si se alcanza a ver eso o no. ¿Qué dicen? O no, o no se ve. Sí, profe, se entiende. ¿Sí se entiende? Bueno. Y pues en las cuentas también cuadran. Entonces, cuando el ángulo vale 0, obtengo la derivada parcial con respecto a x. Y cuando el ángulo vale pi medios, obtengo la derivada parcial con respecto a y. ¿Listo? Ahora, hay otra forma de ver esto. Listo. Y eso que está arriba la definición de la derivada direccional. La volver a escribir para esto. Más h coseno de θ más h seno de θ. Y esa es la definición de la derivada direccional. Ahora, la dirección se la da, esa es la derivada direccional. Esto suena feo, pero hay que escribirlo así. En dirección, voy a escribirlo así y ahorita hacemos algunos comentarios de eso. En dirección del ángulo θ. ¿Listo? Entonces
Esa es la derivada direccional en dirección del ángulo θ. Ya vimos que si θ vale 0, es la derivada parcial con respecto a x. Si θ vale 90 grados, o medio, es la derivada parcial con respecto a y. Y si uno toma pues los demás ángulos que no sean de 0 ni 90, pues obtiene las derivadas direccionales en dirección al ángulo que está ahí. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay algún problema o no? ¿Todo bien, profe? ¿Todos los demás también? ¿Sí se entiende? ¿Los demás qué dicen? ¿Sí? Pues por mi parte, sí. Sí, Listo, profe, entonces vamos a hacer entendido. algunos ejercicios. Entonces, si uno le pide a calcular una derivada direccional, le tienen que dar el ángulo o la dirección en la cual la va a calcular, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer entonces un ejercicio. A ver, encuentre la derivada direccional con respecto al ángulo indicado. Entonces la función va a ser f de x igual x cuadrado más y cuadrado y el ángulo va a ser θ igual a 30 grados. Me van a encontrar la derivada direccional en esa dirección del ángulo 30 grados. Cada uno hágalo como quiera no, hágalo como lo entienda y cómo deberían hacerlo pues usando la definición que tenemos ahí que es ese límite. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es resolver ese límite. Entonces, a ver, cada uno quiere que lo haga como crea que es. Simplemente lo que debe hacer es resolver este ejercicio con los datos que están acá, pero reemplazando en este límite que está arriba. Entonces cada uno trate de hacerlo hasta donde pueda. Vamos a practicar a ver, interpretar una fórmula ahí con un ejemplo específico, a ver hasta dónde cada uno es capaz de llegar. Y ya ahorita en el tablero yo lo hago de todas maneras sin completo el ejercicio para verificar. Pero practiquemos la interpretación de cada uno. Entonces simplemente está la fórmula, ahí está el ejercicio y cada uno trate de resolverlo. Profe, qué pena, ¿no sería f de x, y? Sí, tiene razón, fx como allí. Es que acaba de salir en la clase de cálculo 1 y estoy todavía. Ah, no, regla, profe, regla. Listo, sí, sí, es fx como allí. Bueno, entonces cada uno trate de hacerlo a ver cómo le sale. ¿Cómo así que, profe, no llore por ella? ¿Cómo así que pasó? ¿Me escucharon llorando? Estaba como moqueando, profe. Sí, lo que pasa, sí, estoy moqueando, pero no de lágrimas, sino lo que pasa es que ya tengo rinitis desde que tengo como 8 años. Entonces, cuando hace mucho frío, me pongo malo. No se me aflojan los sentimientos, ¿no? Se me aflojan otras cosas. Esa es vieja, profe, esa es vieja. A esas viejas. No, sí, sí. Eso me congestiono mucho con el frío. Pero también cuando hay mucho polvo por ahí, cuando ando descalzo. Eso fijo que me pongo pero, malo. Esas viejas. Al menos renitis no es COVID, profe. Pues sí, al menos, ¿no? Ni lo invoquen. Oye, ¿y ustedes qué saben? Esa vaina ya como que está pasando de moda. ¿Eso al fin en qué va? Eso sí ya está pronto a acabarse, ¿no? Profe, entre tantos miércoles que dicen por redes, dicen que ya es que hay normalidad.
el próximo año, pero eso es pura miércoles. O sea, todo está hecho un caos, pero lo disfrazan con la disque economía. Sí, no, eso es un complique, sí. Y esas vacunas, eso ni sabe uno, sale uno un día en la noticia una cosa, otro otra cosa, por un lado dicen una vaina, por otro otra. Lo que más he escuchado que es que la vacuna rusa es la que va por buen camino, pero uno nunca sabe qué tal le ponga a restaurar la Unión Soviética. Sí, no, es como peligroso. Pues yo he escuchado también por ahí de otras, las otras también es que ya están bien, ¿no? Eso dicen. Pero uno ve que en el mundo todo sigue como igual. Pues sí, profe, eso igual el que saque la vacuna se vuelve millonario, entonces todo el mundo dice que le está yendo bien. Ajá, o sea, solo acepto la vacuna rusa. Ay, no, hermano, sí. Profe, yo he escuchado de que es por acá, Bueno, que ¿ya la está más calcularon? próxima que esté, ¿Cómo, Cristian? que una que es de acá, de estos lados de acá de América, no me Sí. acuerdo de qué empresa, que es más próxima que esté, lo único malo que tiene es que tiene que estar a menos 70 grados de bajo cero, Ja, eso es lo único malo. lo único nada más. Esa bobadita. Soy Naino de la URSS. Bueno, ¿qué pasó? ¿Ya les dio la derivada direccional? ¿Cuánto lo dio? En un momento, profe. Listo, háganlo. Es que, profe, usted monta conversa y no deja. Yo les he dicho, si ustedes me empiezan a hacer charla, yo les digo la charla. Listo, profe. Hágale. Bueno, hágale, yo mientras tanto voy por un vasito de agua porque ya ahorita me está viendo la voz. Hágale, ya. Listo, profe. Voy a llorar en soledad para que no me vean. Bueno, hay varias cosas que yo creo que ustedes de pronto, o me causa curiosidad cómo están escribiendo. Digamos, cuando ustedes hagan la derivada normalita, digamos, en una variable, ustedes escriben f' de x y empiezan a calcular igual a no sé qué. Cuando hayan la derivada parcial, escriben la derivada parcial con respecto a x y hayan tal vaina. Acá, ¿cómo están escribiendo? ¿No han sentido la necesidad de colocar algo a la izquierda igual y empezar a proceder a la derecha? Pues como tal, no, porque uno está haciendo es un límite, ¿no? Sí, claro, pero digamos acá, digamos, uno coloca, digamos, f' de x igual al límite, no sé qué, le empieza a resolver igual al límite, no sé qué, y al final lo tiene el resultado. Igual acá, haría pasar con respecto a x es tal, pero ustedes cuando tengan el límite lo van a igual, o sea, van a decir que es igual a qué, ¿no les hace falta como algo acá? Les pregunto, no sé, si no sienten esa necesidad. Te hace falta, pero como no tenemos la notación, pues. A Ah, mí es lo mismo que compañero, 2x coseno de 30 más 2y seno de 30. 2x seno de 30.
Ah, ahí están escribiendo, sí, salió. Sí, No sé, ahí es pero, lo mismo que el pero hay compañero. que, uy, no, pero no sean así boletas. ¿Cuánto es coseno de 30? El nuevo ruso. No, así no lo aceptan allá. Tiene que escribir cuánto es el coseno de 30. No encontré la calculadora. No, hay que necesitar, Hay de pero 3 sobre 2, profe. hay de 3 sobre 2, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Pues bueno, voy a resolver entonces el límite cuando teta vale 30 grados o cuando vale 30 grados, tengo que tener bisexto, ¿no? Entonces sería así. La deriva, acá, yo es donde les digo, no sé cómo arrancar para igualarlo a algo. O sea, acá de igual a algo. Lo voy a calcular entonces el límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x0, voy a colocar en vez de x0 x más h coseno y el ángulo verdad que es 30 grados, coma y más h seno de 30 grados, cierro menos f de xy sobre h, ¿no? Ahí está la fórmula. Solo copié el ángulo y ya. Y cambié, en vez de, es que acá x0 y y0 es para un punto específico. Si yo quiero la derivada direccional en general, pues tengo términos de x en general. Entonces por eso dejé x y ahí. Y empiezo a resolver eso. Entonces, ¿eso cuánto sería? Eso sería el límite cuando h tiende a 0 de. Yo por acá tengo que f de xy es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿cuánto es f de esto, coma esto? Pues es colocar en la coordenada de x, en la primera coloco todo esto. Entonces sería eso al cuadrado, x más h coseno de 30. Todo eso al cuadrado más, y y coloco lo que está en la segunda coordenada, que sería y más h seno de 30. Todo eso al cuadrado. Eso sería f de x más h coseno de 30, y más h seno de 30. Menos f de xy, f de xy es simplemente esto, que sería x cuadrado más y cuadrado. Y eso lo divido entre h. ¿Listo? Y ahora voy a empezar a resolver toda esa cosa que acá me faltó colocar un paréntesis. Al cuadrado, ahora sí. Entonces voy a empezar a simplificar, a operar, a resolver. Igual, entonces eso sería el límite cuando h tiende a 0 de. Esto lo voy a resolver. Coseno de 30 dijimos que da raíz de 3 sobre 2. Entonces me queda x más raíz de 3h sobre 2 al cuadrado más y más. ¿Y el seno de 30 cuánto es? Un medio. Medio, ¿no? Entonces sería h sobre 2. Esto es h. Al cuadrado menos, y voy a romper los paréntesis ahí, me queda x cuadrado menos y cuadrado, y todo eso dividido entre h. Dividido entre h, ¿no? Y bueno, empiezo a resolver eso. Entonces tengo que hacer el producto notable que está ahí, o resolver ese binomio que está arriba. Los dos que están arriba, aquí obtengo. Yo tengo que el límite cuando h tiende a 0 de el primero al cuadrado, x cuadrado más dos veces el primero, es x por el segundo, que es raíz de 3h sobre 2, más el segundo al cuadrado, que sería 3h cuadrado sobre 4, más y cuadrado, más dos veces y por h medios, más h cuadrado sobre 4, ya sobre el resto de x cuadrado, menos y cuadrado. Ahí no se va a alcanzar. Eso que está escrito hasta acá. Voy a hacer esto solo porque el tablero no me deja escribir más. Esto va hasta acá. Y tengo que restarle x cuadrado menos y cuadrado. Acá lo voy a escribir, pero no se va a ver. ¿Sí? Pero acá está. Menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahí a la derecha está escrito. Sobre. Entonces sí. Ojo, ahí está escrito menos. Voy a dejarlo en azul para que se vea. Esto que está acá en subrayado, esto que está acá subrayado, va de acá hasta acá. Y lo demás está ahí escrito, pero no se ve. Bueno, sobre h. Ahora empiezo a simplificar. Entonces, este x cuadrado se me cancela
con el x cuadrado que está por allá, no se alcanza a ver qué es este, y este y cuadrado que está por acá, se cancela con el y cuadrado que está por acá. Entonces solo me va a quedar límite cuando h tiende a 0 de este 2 se cancela con este 2, entonces me va a quedar solo x raíz de 3h. Acá ¿No me saqué va a h quedar, factor común de una vez? pues, ¿No? Más rápido. pues si quieren lo saco factor común de una vez, pero de pronto por si algunos se embolatan, entonces voy a hacer otro paso. Solo para que ya quede como más limpio el proceso, paso por paso, pero sí, ahí ya podemos sacar factor común de una vez. Bueno, más 3h cuadrado sobre 4, más este 2 se simplifica con este 2, más gh, más h a la 2 sobre 4, y todo eso sobre h. Listo, si yo reemplazo cuando h tiende a 0, me queda 0 sobre 0. Entonces tengo una forma indeterminada, tengo que mirar cómo la elimino. Una forma factorizando, y ahí se puede sacar factor común h. Entonces voy a sacar factor común h, cuando h tiende a 0, de h factor de raíz de 3x, más 3h sobre 4, más y, más h sobre 4. Y todo eso dividido entre h. Esta h se va con esta, y ya la indeterminación se desaparece. Y ahora solo debo tomar el límite cuando h tiende a 0 de lo que quedó ahí. Ahí solo me queda de sumar el límite, que sería el límite cuando h tiende a 0, de raíz de 3x más 3 cuartos de h más y más h cuartos. Reemplazo cuando h vale 0, entonces esto se cancela y solo me va a quedar raíz de 3x más y. Y esta sería la respuesta. Y esa sería la derivada direccional. Profesor, ¿y nos queda bien de la anotación? Entonces ahora sí le voy a dar la notación, porque como lo ven, o sea, normalmente uno diría que esto es igual a la que prima de x, o a la derivada parcial de f con respecto a x, o algo así. Entonces uno tiene que inventarse una notación, exacto. Entonces vamos a darle. La notación va a ser así. Una d mayúscula, que va a ser como de derivada, la f, que es la función que estoy derivando, y acá abajo yo voy a colocar la dirección en la cual estoy derivando. Entonces yo tengo dos opciones para colocar la dirección. Una opción es colocar, ¿qué es la más fácil? ¿Ustedes cuál creen que es la evidente que voy a colocar acá? ¿Cuál es la evidente? ¿Qué colocaría? De teta, ¿no? Colocaría teta, ¿no? Entonces colocaría el ángulo teta, que en este ángulo sería, en este caso sería 30 grados, entonces colocaría algo así. Entonces sería la derivada direccional de la función f en dirección a este ángulo que sería 30 grados, y en general pues yo escribiría el ángulo teta, sería en general. Pero hay otra opción para colocar la notación, y es la que voy a dar a continuación. Hay varias formas de dar direcciones. Si a usted le suena la palabra dirección, el término dirección, ¿a qué le suena el término dirección? Si recuerdan algo que vieron en sus cursos de matemáticas, para no decir una materia en específica, y de física y cosas así. Algo que tenga que ver con dirección, uno que utiliza para dar una dirección. A la fuerza. Ajá, esa es, digamos, la fuerza. ¿Y la fuerza qué es? Vector, profe. Claro. Un vector, exacto. Entonces, los vectores se utilizan para dar direcciones, ¿verdad? ¿Vectores unitarios? Los vectores unitarios se dan para dar direcciones. ¿Por qué es necesario dar una dirección y de pronto el ángulo queda corto? Yo significa dejar con el ángulo y está bien. Pero ¿por qué por de pronto con el ángulo queda uno corto? Porque usted dibuja un ángulo, usted tiene por acá una línea de base, y usted, digamos, le da un ángulo de 30 grados, ¿no? Usted pinta el ángulo de 30 grados. Y usted pasa la línea acá. Ahí está el ángulo. Pero la dirección, para que sea como clara la dirección, usted lo que necesita es colocar, digamos, una flechita pues, o a la entidad, a lo que esté trabajando, ¿sí? Usted necesita darle como una flechita para que sepa, otra parte de la dirección, que es como la, darle como el sentido. Esa es otra forma de dar uno, de representar cosas que uno necesita decir para dónde van o hacia dónde apuntan, digamos. Entonces, una forma es dando el ángulo, uno podría colocar acá el ángulo, entonces la derivada direccional en tal ángulo. Otra forma más elegante y que se utiliza más, y ya verán por qué se utiliza más la otra,
en una cuenta que vamos a sacar ahorita, es dar la derivada direccional de la función f, no respecto al ángulo, sino respecto a un vector que tenga ese ángulo como argumento, ¿sí? Entonces, en vez de yo decir acá teta, yo lo que voy a dar es en la dirección de un vector u, y ese vector u va a ser un vector unitario que tenga ángulo, el ángulo que estoy trabajando, o sea, que tenga ángulo teta. Entonces yo voy a darlo así, la derivada direccional con respecto a la función f, en la dirección del vector u, y u va a ser un vector unitario con dirección teta. Entonces, a mí me parece que lo evidente ahí era colocar el ángulo, ¿no? La derivada direccional de la función f con respecto al ángulo teta. Y está bien, solo que yo como soy tu profesor, yo ya sé lo que viene a continuación, el resultado que viene a continuación, y por el resultado que viene a continuación, uno se da cuenta, ya cuando veamos el resultado, que acá es más conveniente colocar el vector que colocar el ángulo. Entonces, en vez de colocar el ángulo, otra forma de dar una dirección es en términos de un vector. Ustedes ya vieron vectores en álgebra, en física, en muchas cosas han visto vectores. Otra forma de dar una dirección, en vez de dar el ángulo, es dando un vector. Entonces, la otra opción, que en este caso pareciera que no pega porque por ahí no hemos colocado vectores, digamos, todavía en ninguna parte. Entonces, la otra forma es dando vector. Entonces, vamos a colocar un vector y ya en lo siguiente que les voy a mostrar, ustedes se van a convencer de por qué es mejor colocar un vector que un ángulo. ¿Listo? Y ese vector que está ahí, U, es un vector unitario con la dirección del ángulo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Ahora sí, voy a tratar de convencerlos de por qué es mejor trabajar con un vector que con un ángulo. Y eso tiene que ver con el resultado que les voy a mostrar a continuación. Si ustedes lo pueden notar o pudieron notar, sacar esta derivada fue muy cansón hacerla por el límite, ¿cierto? O sea, uno no es esto como muy práctico ponerse una de acá las derivadas por los límites. Desde cálculo 1 ustedes aprendieron eso. Ustedes aprendieron que la derivada era un límite y lo siguiente que aprendieron fue técnicas para calcular esa derivada. Nosotros hicimos lo mismo. Aprendimos a sacar las derivadas parciales, las derivadas parciales con el límite, que es la definición, y luego aprendimos métodos para calcular esas derivadas más rápido. Lo mismo con esto. Ya aprendimos que la derivada direccional es un límite, pero vamos a aprender un método para calcular esa derivada direccional de una forma mucho más rápida. Y ese método es el siguiente, y ahí va a tomar importancia el vector SU que estamos colocando ahí. Para eso, entonces, ahora sí les voy a mostrar la parte teórica que va a justificar toda esa cháchara que hablé. Ahí, y entonces... Bueno, entonces la cosa sería así. Bueno, la derivada direccional, ya hablamos del gradiente. La definición de la derivada direccional, entonces, es esta, completica. La derivada direccional de una función z igual a f de xy en el punto xy en dirección del vector unitario u. Entonces acá, esa dirección del vector unitario u es como si le dijeran en dirección del ángulo tal. Solo que ya quedamos, nos pusimos de acuerdo que darla en términos de un vector también se puede, y ya más adelante vamos a ver por qué es que nos sirve a la mejor en términos del vector. Bueno, en dirección del vector unitario u igual a coseno de i, coseno de teta i más seno de teta j. No sé si para todos es claro que de la forma como está este vector es un vector unitario. ¿Para todos es claro que eso es un vector unitario o no? Sí, profe, está en la base IJ. Ajá, exacto. Y para que un vector sea unitario, para el que no se acuerde, un vector es unitario si su magnitud es 1, ¿sí? Si el vector mide 1. ¿Y cómo se saca la magnitud de un vector? Pues le vamos a sacar raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, o sea, de coseno cuadrado de teta, más el cuadrado de la componente en y o la componente j, que sería seno cuadrado de teta. Y eso sería la longitud de ese vector o la magnitud de ese vector, ¿cierto? Y sin importar qué ángulo yo tenga acá adentro, esto por identidad trigonométrica vale 1. Y raíz de 1 pues da 1. O sea que cualquier vector de esta forma es un vector unitario. ¿Están de acuerdo? Señor. Listo, entonces bueno, si U se escribe de esa forma un vector unitario,
y ese vector tiene dirección teta. Entonces, ahora sí la notación, entonces la deriva parcial está, como la escribí al final en el tablero, ¿sí? Entonces, la deriva parcial en dirección del vector u o del ángulo teta, que es más o menos lo mismo, ese es el límite que está ahí. Siempre claro que el límite exista, puede que por alguna razón el límite no exista, pues entonces no existiría esa derivada direccional. Ahora, acá está el resultado que nos va a dar el motivo de por qué uno la derivada direccional le da en términos de un vector y no de un ángulo. Teorema. Si z es igual a f de x, y es una función diferenciable de x y u igual a coseno de teta i y seno de teta j es un vector unitario, entonces vale esta igualdad que está acá. Esa igualdad que está ahí es importantísima porque nos está dando una forma de calcular la derivada direccional sin tener que utilizar el límite. Entonces hay varias cosas importantes. Entonces Entonces la derivada direccional acá ya me la dan en términos de algo que no es el límite. Y me la dan en términos de dos cosas que ya hemos hablado. Una, esta que está acá, que ¿cómo se llama esta? Gradiente, profe. Ese es el gradiente. Y la segunda, del vector que acabamos de introducir, en la definición de la derivada direccional. Entonces, en vez de tomar el ángulo, tomamos un vector unitario que tuviera la misma dirección, que tuviera de dirección ese ángulo, y de esa forma podemos establecer este teorema que nos va a ayudar a calcular la derivada direccional más fácil. Entonces, la derivada direccional de la función f en dirección del vector u va a ser el gradiente de la función producto punto. Esto es producto punto porque recuerden que el gradiente es un vector y u es un vector. Entonces acá está haciendo el producto punto entre el vector gradiente y el vector u. ¿Listo? Entonces con esa formulita se halla la derivada direccional de una forma más rápida. Y vamos a ver qué sirve. ¿Cómo vamos a ver qué sirve? Pues vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos ahorita, pero utilizando esta nueva forma de hallar la derivada direccional. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar eso en el mismo ejercicio. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a calcular la derivada direccional en dirección del vector u de la función esa que teníamos ahí. Entonces imagínense que tiene exactamente el mismo problema. Le dan la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado y le dan el ángulo θ que es igual a 30 grados. ¿Verdad? Y usted quiere hallar la derivada direccional de la función f en dirección del vector u. Igual, y entonces vamos a copiar la fórmula que es el gradiente de f de xy producto punto con el vector u. Listo. ¿Cuánto es el gradiente? Voy a leer por un lado el gradiente de ¿cuánto es el gradiente de esa función? 2xy más 2y. Les recuerden, es la derivada parcial con respecto a x, que sería 2x, y más la derivada parcial con respecto a y, que sería 2y, j. Listo. Ahí hallé el gradiente. Ahora, ¿cómo hallo el vector u? Te recuerda que el vector u era coseno de θ y más seno de θ j. Entonces reemplazo por el ángulo que me dan acá, yo tengo el vector u. Entonces me quedaría coseno de 30 y más seno de 30 j. ¿Y eso cuánto me daría? Ya lo hicimos, la raíz de 3 sobre 2 y más 1/2 j. Acá tengo el vector gradiente y acá tengo el vector u. Ahora, ¿qué debo hacer? Simplemente pues hallar ese producto punto entre el gradiente y el vector u. Entonces hago esta cuenta. Entonces la derivada direccional en dirección del vector u. Ahora, ya sé cuánto el vector u es esto. Entonces yo puedo escribir acá, en vez de colocar u, pues reemplazo por lo que vale u. U vale esto. Entonces lo coloco acá en la dirección del vector raíz de 3 sobre 2, 1/2 f es el producto punto del gradiente con el vector u. El gradiente es este. Lo voy a escribir ahí. Lo voy a escribir en términos no de las componentes y j, sino en forma de parejas ordenadas. El primer vector es el vector 2x, 2y. Producto punto con el vector u, que es este vector que está acá, que es este mismo. Raíz de 3, 2, perdón, sobre 2, 1/2. Y ahora voy a hacer el producto punto. ¿Cómo se hace el producto punto entre dos vectores?
O el producto escalar, el producto punto en el curso de álgebra. ¿Cómo se hace el producto punto? Ahí se Multiplicamos el multiplicaría, primer por ejemplo, componente del primero por el 2x. primer componente del Ujú, segundo. Eso, componente a componente, ¿no? Multiplico este por este. Entonces sería 2x y multiplica a raíz de 3 sobre 2. Más, y ahora segunda componente con segunda componente. 2y multiplicado por 1/2. Y eso me da, este se cancela con este, me da raíz de 3x, más este se cancela con este, 100. Y si ustedes observan, este fue exactamente el mismo resultado que tuvimos con el límite, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Y entonces ahí queda. Entonces, por eso es más conveniente uno trabajar dando la dirección en términos del vector que dar la dirección en términos del ángulo. ¿Sí? Entonces, mejor dar la dirección en términos del vector. Con el ángulo también funciona en la definición del límite. Uno coloca solo el ángulo. Podría colocar una anotación algo como esta. La derivada direccional en el ángulo, bueno, con respecto a f. Bueno, la derivada direccional de la función f con respecto al ángulo 30 grados. Y uno mete en el límite 30 grados y ahí no tiene ningún problema. Pero si usted quiere aplicar ese resultado, usted necesita darlo en términos de un vector. Por eso usted se acostumbra en términos de un vector unitario que tenga por dirección el ángulo deseado. Y bueno, entonces ahí quedaría. Y la fórmula funciona, da la misma cosa. Todos esos resultados hay que demostrarlos, ¿no? O sea, pues no, digamos que no hay que demostrarlos, sino que, o sea, no son así evidentes, sino que tienen su demostración. Y pues de eso se trata pues la vida, digamos, de los matemáticos, ¿no? Demostrar todo tipo de cosas para facilitarle a uno la vida y poder aplicar los resultados ya más, pues hacer los cálculos de una forma más rápida. Entonces, como ustedes pueden ver, ese resultado es muy bueno. Usted solamente calcula el gradiente y le hace, le hace producto punto con el vector y ahí obtiene la derivada direccional en vez de ponerse a calcular todo ese límite del principio que es calzón, ¿no? Profesor, entonces realmente lo que estamos calculando es la magnitud del vector que va en esa dirección, ¿no? Lo que estamos calculando, no, la magnitud del Porque eso vector es un no. escalar, ¿no? Eso es un escalar, sí, pero recuerden que Por estamos eso. calculando pendientes. Lo que estamos calculando es la pendiente de la recta tangente. Si yo corto la superficie con un plano que tenga la dirección de ese vector corto, eso me crea una curva, le paso la recta tangente y esto me haría la derivada, la pendiente de esa recta tangente. Sí, la derivada es eso siempre, ¿no? Ah, ya, gracias. ¿Sí? Porque la magnitud del vector es la magnitud del vector, es la raíz de la primera componente del cuadrado más, y acá estoy haciendo un producto punto. Y ese producto punto me está dando una derivada. Y recuerden que la introducción del tema fue que esa derivada direccional es si usted toma la superficie y usted la intersecta por un plano inclinado, acá queda un corte y hace una recta tangente y la derivada, y bueno, y esa recta tangente tiene una pendiente. Esa pendiente se obtiene con esta fórmula, que tiene, a ver, esa pendiente se obtiene con esta fórmula si este plano está inclinado de acuerdo a la dirección de este vector que está acá. ¿Sí? O sea, ese vector está por acá abajo y le da la dirección de ese plano. Sí, más o menos. Sí, señor. Ahora sí. Profesor, ¿podría repetir de nuevo? Me perdí un poquito. Bueno. Acá usted tuvo la derivada direccional de la función f en dirección de ese vector. ¿Sí? Ahora, como es una derivada, no olviden que la derivada es como la pendiente de la recta tangente, pero la pendiente de cuál recta. O sea, donde yo les introduje el tema que si usted coloca una superficie y usted puede cortar esa superficie por muchos planos, ¿no? Uno que sea paralelo al eje X, otro que sea paralelo al eje Y, o uno que sea inclinado. Entonces, si yo cojo un plano, si yo cojo este vector que está acá y lo pinto por acá abajo, digamos que lo pinto acá, que ese sea este vector 1, y yo trazo un plano determinado por este vector, o sea, un plano así, eso me corta la superficie por acá en alguna parte, hace un corte por acá, ¿sí? Sí, profe. Entonces, si usted toma un punto por acá y le quiere un punto X0 y Y0, y usted quiere saber cuál es la pendiente de la recta tangente en ese punto, usted reemplaza ese punto acá y le da la pendiente de la recta tangente. Sí, en la dirección de esa recta está determinada por este plano, sí, que yo tracé. Ah, listo, profe, ya entendí. Ya. O sea, lo que le estamos dando ahorita en los dibujos, ¿sí? O sea, lo que damos fue una fórmula para la pendiente cuando usted corta la superficie por un plano inclinado. Y la inclinación de ese plano la da este vectorcito. ¿Sí? O el ángulo, si lo quieren ver así, como quieran. Y entonces, bueno, entonces sería raíz de 3x más y.
¿Listo? Y entonces ese sería el problema. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a practicar. Y para que quede como clara la idea que acaba de decir, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces sería algo como así. Entonces, ¿cómo harían algo así? Bueno, vamos a practicar a calcular la derivada direccional. Ahorita miramos cómo le tengo un problema para hallar la pendiente. Entonces, lo mismo, hallar la derivada direccional. De la función, no he escrito la cháchara analítica porque lo mismo, de la función f de x y igual a 3x menos y cuadrado en un ángulo de 45 grados. Traten de hacer esa y háganlo de las dos formas. Entonces, la primera forma es con el límite. Y la segunda forma con el teorema del producto punto entre el gradiente y el vector. ¿Listo? Entonces, traten de hacer ese problema, calcular la derivada direccional de la función que está ahí con respecto a ese ángulo de dos formas. Una haciendo el límite y otra aplicando el teorema que acabamos de ver. Y pues debería hacer la misma cosa. Profesor, Señor. digamos en el parcial usted lo va a pedir por un método específico, podemos usar cualquiera. Bueno, esa es una buena pregunta. O sea, pues en el parcial yo tengo la libertad de preguntarlo como yo quiera, ¿no? Entonces, yo le puedo preguntar de cualquiera de las dos formas, sí. Ahora, si el punto le dice hállela, pues usted lo puede hallar de la forma que quiera. Pero si el punto le dice hállelo de tal forma, pues tiene que hallarlo de la forma en que se le pide así. Listo. Sí, profe, vea, se está volviendo salvaje. Lea el chat, ¿Cómo? que se está volviendo salvaje. Ah, nada, qué salvaje, eso está muy fácil. A ver, hagan este ejercicio y verá que no van a tener ningún problema. De pronto que se tarden un poquito, pero... Antes él no era así. Profe, es que no vi la primera forma. Mejor solo la segunda. No, esa es la primera está muy chévere. La primera es la más bacana. A uno se le olvida siempre la primera. Y van a pasar los años y la vida y ustedes se van a acordar de la segunda, pero la primera no. Entonces hay que trabajar la primera. Le dañaron el corazón. Antes él no era así. No es el Luis David. Ahora todo cambió. Nada, ahora sí soy todavía mejor. Está muy fácil, eso de decir, están entretenidísimos. Uno se divierte haciendo esas cuentas. Oye, pero me está faltando mucha gente. Yo no sé qué está pasando con... ¿Ustedes saben qué pasó con los demás? Cancelaron porque el profe se volvió muy salvaje. Son flojos, no aguantan nada. Profe, usted no era así.
No, ¿cómo que no? Bueno, si no era así, ahorita sí he mejorado. En este semestre he mejorado. Generación de cristal. Va a tocar hacer como un quiz ¿para qué? Para que vayan perdiendo el miedo, se vayan Uy, relajando. no. Uy, profe, a mí se me fue la luz ahorita toda la primera hora. ¿Por qué tan agresivo, profe? Por eso no hice el quiz en la hora anterior, Santiago, porque yo sabía que usted le había ido la luz. Uf, menos mal, profe. Va y de pronto hayan faltado otros por eso. No sé si fue la luz un rato, de pronto algún otro barrio también. ¿O quién sabe? Bueno, no, lo que se fue el agua en estos días, ¿no? ¿Usted se le fue el agua o no? Yo estoy sin agua todavía, profe, qué triste. Acá en Florida no, casi hay agua. Vea qué vaina. Lo que está jodiendo mucho es la luz. Cada vez que llueve se va. Sí, también, ¿no? Pero pues acá supuestamente se iba a ir el agua y unos amigos no me acompañaron a montar bicis que porque no había agua y que no se podían bañar y que, ay, Dios mío. ¿Quién se baña? ¿Fuiste mucho? Caucho. Yo flojo, ¿cierto? Y entonces sí, ellos sí no tuvieron agua, pero yo sí tuve. Pero bueno, entonces, a ver, ¿cuánto le dio? Tienen que darle lo mismo, ¿no? Profe, ya lo hice las dos y me dio lo mismo. 3 raíz de 2 sobre 2 menos y raíz de 2. ¿Cuánto? 3 raíz de 2 sobre 2 menos y raíz de 2. Ah, sí. Sí. Listo. Bueno, miren los demás a ver, ¿sí o no? La verdad es que a mí me da lo mismo, profe. Sí, eso está muy fácil, ¿sí? Aguanta hacer un quiz sobre eso, da un punto así ya, de una. ¿Sí o no? No, no aguanta. No, profe, pille que está lloviendo mucho y el internet está fallando bastante. Está lloviendo mucho. Bueno, ahí está, cada uno practique. Vamos a hacer un punto más interesante, que tiene que ver con lo que les dije ahorita, para no perder de vista lo de la recta tangente y todo el cuento. Lo que pasa es que ni es largo como escribir, pero bueno, voy a escribirlo para hacerlo. Bueno. Considere el plano. ¿Qué pasa por los puntos? P y Q. Y es perpendicular al plano XY. Punto. Encuentre la pendiente de la tangente de lo que les estaba diciendo. Encuentre la pendiente de la tangente. En el punto indicado a la curva. A la curva de intersección. De este plano. Y la gráfica de la función. Gráfica de la función. Dada en la dirección de Q. Dada en la dirección de Q. Bueno, eso es todo el enunciado del problema. Y finalmente, pues vamos a ver cuál es la función. Entonces la función es, voy a colocar acá primero. La función es f de xy igual x menos y a la 2. Y los puntos son, P es el punto 4, 2.
Q es el punto 0,1. Y el punto donde se hace todo el cálculo es el punto 4, 4. Ay, no se alcanzó a ver. Bueno, el punto que saca es 4, 2, 4. Ahí alcanza con el punto 4, 2, 4. Hay que hacer ese hijo de madre problema. Entonces vamos a ver cómo se hace. Tengo miedo. Tengo miedo, tranquilo que es cuando se abren cancelaciones. Eso que tú estás, César, que está ahí es exactamente el problema que habíamos nosotros tratado. Es exactamente el mismo problema. Pero bueno, voy a ver que copien toda esa cháchara y ya miramos entonces cómo se hace. ¿Profesor, ese último 424 es un punto? ¿El último qué? ¿El último es 424? Es 4, 2, 4, sí, es 4, 2, 4. Ah, ya. Bueno, voy a tratar de mostrar acá de lo que trata el problema. Entonces, esperen un momentico, voy a abrirles acá. No, quería mostrarles algo, pero... Ah, sí, creo que acá se puede hacer. Déjenme mirar. Ay, Dios mío. Vamos a tratar de aterrizar pues, de qué se trata el problema que nos están poniendo. Entonces, bueno, considere el plano que pasa por los puntos P y Q y es perpendicular al plano XY. Bueno, ese es un plano ahí que hay que mirar cuál es. Encuentre la pendiente de la tangente en el punto indicado a la curva de intersección de este plano y la gráfica de la función dada en la dirección de Q. ¿Ya copiaron para poder borrar? Voy a borrar el primer pedazo, la parte de arriba, para ver si puedo ahí copiar algo. Ahí hay un poco de cháchara. Ahí me dan unos datos que le van a ayudar a uno a encontrar la ecuación del plano. Pero ahorita, bueno, espera un momento, ¿verdad? Espera un momento. Para que pueda poner la atención bien, sí. ¿Quién se acostó a las 6 de la mañana? Alejandro, ¿por qué? ¿Yo por qué se acostó a las 6 de la mañana? A ver, si la razón de Alejandro es decente. Ah, ya. Ah, ya entendí. Está bien, está bien. O sea, pero estaba estudiando. Me tocó hacer informes así toda la noche. Bueno, entonces vamos bueno, vamos a intentar arrancar por partes. Si ustedes analizan el problema que está escrito ahí abajo, se encuentra la pendiente de la recta tangente en el punto indicado. Entonces le van a dar un punto y vamos a hallar una recta tangente sobre ese punto, pero tienen que darle uno más datos sobre ese punto. Entonces la recta tangente que tiene que hallar en el punto es con respecto a la curva de intersección del plano que le dan a uno arriba que le escribieron y la gráfica de la función. Entonces recuerden que así hemos hecho, ¿no? A uno le dan la superficie, toma un plano que sea perpendicular al plano XY, ese plano corta la superficie en una curva que queda en 2 dimensiones. Sobre esa curva en 2 dimensiones usted ubica un punto
y con y sobre esa curva y en ese punto se traza la recta tangente a esa curva por ese punto. Esa vaina. Bueno, acá estoy comentando cosas. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, antes de poner en contexto o de empezar a desarrollar el ejercicio, voy a borrar y vamos a trabajar con la primera parte que es encontrar cuál es el ejercicio plano del que nos están hablando y así vamos a poder ir de pronto a entender mejor el problema. Bueno, a ustedes dicen que el plano, si se considera un plano que pasa por el punto P y Q y es perpendicular al plano XY, ¿no? Es un plano. Y es perpendicular al plano XY, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, esa es la ilusión. Sí, entonces uno cómo hace para hallar la ecuación de ese plano. ¿Ah? Entonces, a ver, cada uno trate de encontrar la ecuación del plano que pasa por esos dos puntos y que es perpendicular al plano XY. Ese es un problema como de álgebra, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo? ¿Alguien se le ocurrió alguna idea? Es que lo fundamental es tener el punto que es esto perpendicular al plano, ¿no, profe? Y eso ya los tenemos porque puede ser Sí, feo. uno debe tener un punto del plano y debe tener un vector que sea perpendicular al plano. El vector perpendicular al plano me parece que se halla como el producto de esos dos que están ahí perpendiculares, pero sería el producto cruz, si no me equivoco. Algo así, sí. Traten a ver, miren a ver. Si es algo así. Vamos a hacer el dibujito de esa cosa, a ver. Uno tiene el punto P y Q y dice que el plano es perpendicular al plano, perdón. Allá en la ecuación del plano que pasa por el punto P y Q y es perpendicular al plano XY, ¿no?
Entonces, bueno, uno va a tener acá el espacio tridimensional. Así. Y el problema que le están dando es algo como esto. Tiene por acá el punto P, donde sea que esté. Y tiene por acá el punto Q, donde sea que esté. El plano tiene que pasar por los dos puntos y tiene que ser perpendicular al plano XY. O sea, el plano tiene que ser como algo así. Tiene que pasar por acá y debe ser de esta forma. Así. Como así debería ser el plano, ¿no? Que sea perpendicular al plano XY que está acá acostado, que sea perpendicular y que pase por esos puntos. Así está claro, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, para hallar la ecuación de un plano, uno necesita encontrar un punto sobre el plano, que eso ya lo tenemos. Tenemos este punto sobre el plano, o este. Y necesitamos tener un vector que sea perpendicular al plano. Un vector que sea perpendicular a ese plano, ¿cuál sería? Un vector que sea como así, ¿no? Que vaya para allá. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Listo. ¿Cómo yo saco un vector que sea perpendicular a ese plano? ¿Cuál pudiera servir? Un vector que sea perpendicular a ese plano. ¿Ah? Entonces, el compañero Cristian, creo que nos estaba diciendo algo de producto cruz o algo así. Eso puede servir. Entonces, ¿uno cómo hace para dejar eso? Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué es el producto cruz entre dos vectores gráficamente? Yo tenía el vector U y ese producto cruz con el vector B. Este vector U cruz B, gráficamente, ¿qué es? Es un vector que es ¿qué? Un vector perpendicular a los dos. Exacto, el vector U cruz B es un vector que es perpendicular a U y que es perpendicular a B, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es yo encontrar dos vectores U y B, de modo que hacerles el producto cruz obtenga yo este producto, este vector que está acá, que sea perpendicular a ambos. Entonces, ¿cómo pudiera yo hacer eso? Entonces, a mí una idea que se me ocurre es encontrar ese vector que está acá. Encontrar este vector que va de acá hasta acá. Ese podría ser el vector U. ¿Qué vector debería yo tomar como B? De modo que al hacer el producto cruz me dé un vector que sea perpendicular a acá. ¿Ah? Yo les digo, si yo tomo, por ejemplo, Un vector que vaya hacia arriba. exactamente, un vector que vaya hacia arriba. Entonces, si yo tomo un vector que vaya hacia arriba, por ejemplo así, y este sea B, y si yo hago U cruz B, me debería dar un vector que sea perpendicular a ese plano. ¿Sí? ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si yo tomo un vector como este U y un vector como este B que vaya para arriba, Pero el ángulo entre U y B tiene que ser 90, ¿no? el ángulo O entre sea, U tiene tenemos que que ser hacer B, U punto B y tiene que estar igualado a 0. tiene que ser 0, ajá. Entonces, yo debo tener un esto, ¿debo tener qué? Debo tener el vector U puede ser este, y un vector B que puede ser uno que sea así vertical, de modo que al hacer el producto cruz entre estos dos, obtenga un vector que sea perpendicular a ambos. Las únicas dos opciones son un vector que vaya para allá o un vector que vaya para acá, que sea perpendicular a ambos. Ambos me sirven. Entonces tengo que encontrar un vector que sea perpendicular, un vector B que sea perpendicular, y tengo que encontrar la fórmula o las coordenadas de este vector U. ¿Cómo encuentro las coordenadas del vector U? Este vector U que está ahí. Q menos P y listo. Q menos P, ¿cierto? Entonces yo como Q menos P, obtengo el vector U. ¿Y cómo obtengo el vector B? U punto B igual No, a pero es 0. más sencillo. Un vector que sea vertical así como ese cual, uno, rápido. El unitario en ¿Cuál? Rápido, uno, el que sea. El 001, ¿no? 001, eso. Ese vector es vertical. Digamos, vale en X vale 0, Y vale 0 y en Z vale 1. Entonces sería este vectorcito así. ¿Sí? En X vale 0, en Y vale 0 y en Z vale 1. Entonces sería este vector. Ese me sirve de B. Y el vector U sería Q menos P. Entonces hago la cuenta de Q menos P, ¿cuánto da? El vector sería U sería Q menos P. ¿Cuánto vale Q? 0,1. Q vale 0,1. Ahí el problema no me da coordenada en Z. Pero en Z, ¿cuánto vale? 0.
0, que vale 0. Ese es el punto Q. Menos, ¿y cuánto es el punto P? Era 4,2, ¿no? Sí, señor. 4,2,0. Y así obtengo el vector U. Saco esa resta y el vector U sería menos 4, menos 1,0. Ese sería el vector U. Menos 4, menos 1 y 0. Y el vector B sería este. Entonces ahora hago el producto cruce entre U y B. Yo tengo un vector que es perpendicular al plano. Ahora lo que voy a hacer es un cruz B. Que sería hacer el producto cruz entre U, que es menos 4, menos 1,0. Producto cruz. Y con el vector que está abajo, que es el 0,0,1. ¿Listo? Entonces cada uno va a hacer el producto cruz de los dos vectores. Y pues para eso uno debe acordarse cómo se hace el producto cruz, ¿no? ¿Cómo se hace el producto cruz entre los dos vectores? ¿Alguien se acuerda? Profe, uno pone IJK y luego escribe los dos vectores abajito. No, coloca el determinante y JK, coloca los dos vectores que son menos 4, menos 1, 0 y el otro que es 0, 0, 1 y le calcula el determinante a eso. ¿Cómo le saca el determinante de eso? Tapa uno la línea que quiere hallar y saca el otro más pequeñito. O sea, I por menos 1 por 1. Ajá. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces yo tomo el primer numerito que está acá, que es la I, ¿no? Y tapo esta columna y tapo esta fila y le saco el determinante ese que está ahí. Que sería menos 1 por 1 da menos 1. ¿Sí? Menos 0 por 0, pero ahí da 0, entonces eso se cancela. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué coloco? Ahora tienes que poner menos Ahora coloco J que multiplica. J y ahora tapo la primera fila con la segunda columna y le saco el determinante a la matriz que queda ahí, bueno, que sería menos 4, 0, 0, 1. ¿Y cómo le saco el determinante a eso? Sería menos 4 por 1 da menos 4. Menos 0 por 0 da 0, entonces no coloco nada, queda así. Más, ahora coloco K. Ahora tapo la primera fila y la columna que lleva la K. Y hago el determinante de esto que da 0. Menos 4 por 0 da 0, menos 0 por menos 1, 0. Entonces solo me queda, acá me queda solo 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Listo. Igual, y eso pues me queda menos I. Y menos por menos me da más 4J. ¿Está bien? Y eso me daría igual al vector menos 1,4. Y ahí tengo un vector que es, bueno, con el 0, ¿no? Con K vale 0, K sería con 0. Aunque colocar el 0 o no colocarlo, pues ahí no hace mucha diferencia. Bueno, sería, digamos, este vector, menos 1,4, ¿vemos? Entonces, ese sería el vector que es perpendicular al plano. Entonces, con este vector y con uno de los dos puntos ya puedo hallar la ecuación del plano. Ahora, ¿cómo se halla la ecuación del plano? Voy a escribir acá, vector perpendicular al plano. Listo. Ahora, ¿cómo se da la ecuación de un plano? Ya tengo el vector perpendicular al plano y un punto sobre el plano, entonces, ¿cómo hallo la ecuación del plano? ¿Cómo es la ecuación de un plano? ¿Alguien que se acuerda cómo es la ecuación? AX más BY más CZ. Ajá. Pero otra forma es así. Pero eso está bien, sí. Me parece que está mejor. AX menos X0 más BY menos Y0 más CZ menos Z0 igual a 0. Esa es la fórmula general, donde A, B, C es un vector perpendicular. Voy a colocar voy a colocar el vector perpendicular y voy a colocar P0 igual a X0, Y0, Z0, un punto del plano. Pero eso es una cosa, solo se puede igualar a 0 porque sabemos que sí pasa por el origen, ¿no? No. Esa es la ecuación general del plano. ¿Qué pasa? Que es perpendicular a... O sea, lo que pasa es que cuando usted haga resuelva la distributiva, le va a quedar AX más BY más CZ y lo demás lo pasa y le va a quedar menos AX0 menos BY0 menos CZ0 y todo eso lo pasa al otro lado y ese sería el de la ecuación que ustedes conocen, ¿sí? Ya. Pero es la misma, esa es la ecuación general.
donde ABC es un vector perpendicular al plano y el punto X0, Y0, Z0 es un punto del plano. Ahora, este vector perpendicular al plano ya lo hallamos, es el vector, ¿cómo era? Nos quedó menos 1, 4. Menos 1, 4, ¿no? Menos 1, 4. Pero, pues acá como yo lo necesito en 3 dimensiones, le voy a colocar el 0. Recuerden que me salía que K por 0, ¿no? O sea que K valía 0. O cuando yo lo tengo así, ese vector en estas dos coordenadas, menos 1,4 está en el plano X, entonces Z vale 0. Ahí vale Z vale 0. Entonces, ese es el vector perpendicular. Y un punto del plano, yo tengo dos puntos del plano, ahí me daban dos, el punto P y el punto Q. Yo tomo el que quiera. Voy a tomar, por ejemplo, el punto que sea más sencillo. Creo que el Q era el que era más simple. El Q era 0, 1, ¿no? ¿Sí? Y en 0 Sí, sí. 0. Ese es el punto que voy a tomar. Entonces, P0 lo voy a tomar como ese punto, que era el punto Q. Y esos dos datos los voy a reemplazar en la ecuación que tengo ahí del plano arriba. ¿Listo? Y ya, y entonces ya tendría la ecuación del plano. Entonces me valdría A vale menos 1, me quedaría menos 1, por X menos X0, ese punto que está acá, 0, más B que vale 4, por Y menos Y0 que vale 1, más C que vale, ahí está, C vale 0, por Z menos Z0, está por acá, también vale 0, igual a 0. ¿Listo? Y ahí uno pues despeja todo el cuento y le va a salir, acá le va a salir menos X más 4Y menos 4, más acá le sale 0, igual a 0. Y ahí obtiene que la ecuación del plano es 4y igual a 4 más x. Bueno, digamos que esto como forma de una recta. Entonces ahí tengo la ecuación del plano. Entonces, ya tengo el plano y ya tengo el plano. Ahora falta hacer el resto del punto. Ya tengo el plano, ahora ese plano lo voy a interceptar con la curva que me dan y voy a tratar de hallar la pendiente. Entonces ya nos acabó el tiempo de la... Sí, yo voy a subir la clase, tranquilo. Entonces voy a tratar de ejemplificar a ver el problema que estamos resolviendo, a ver si se entiende y ya nos vamos y la próxima clase terminamos. Pero cada uno trate de hacerlo. A ver, voy a mostrarle en qué íbamos. Ya encontramos la ecuación del plano. Entonces vamos a tratar de acá poner el problema. La ecuación del plano es esa que está ahí, que era 4y igual a 4 más x. Listo, entonces el plano que está ahí. La superficie que tenemos es la que nos da el problema, que es... alguien me la recuerda porque la borré. Creo que era x menos y algo. ¿No era x por y al cuadrado? ¿O es que se veía como un punto? No, creo que era x menos y. Era x menos y al cuadrado. Si quedó por arreglo, lo demás es menos. Ah, listo, listo. Esa es la curva que está ahí. Y ese que está ahí es el plano. Entonces, usted ve en ese plano, vamos a ponerle un color más bonito. Más bonito no, que se vea más. Color, vamos a ponerle rojo. Ay, qué intentito. Listo. Entonces, ese plano corta la curva a la superficie, pues ahí más o menos se nota en esta curva que está acá en 2 dimensiones. En esta curva. No sé si lo vean, pero es como en esta curva. ¿Sí la ven? Sí, profe. Entonces ahí le dan un punto específico, que es el 4, 2, 4, creo. Entonces hagan de cuenta que está por acá. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es encontrar la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto y es tangente a esa curva. ¿Sí? Para eso pues van a hallar la derivada direccional. Van a hacerlo con la derivada direccional. Entonces tienen que hallar la pendiente de la recta tangente a esa curva en ese punto y eso lo van a hacer usando la derivada direccional y ahí pues la dirección tiene que ser la dirección de este plano y además el punto le dice ahí qué dirección es. La dirección debe ser la de este plano. Igual el punto le dice esto, la dirección que debe tomar. ¿Listo? Entonces cada uno trate de hacerlo a ver cómo se le ocurre. Ya aunque sea encontramos la ecuación de ese plano. Y esto, yo creo que se entiende de qué trata el problema. Sí se entiende de qué trata, ¿cierto? Sí, pero lo jodido está es el ángulo. Sí, lo jodido está ahí cómo se hace, pero bueno. Pero ya se entiende el problema. Ahora ya queda en cada uno que trate de terminarlo como se le ocurra, no importa, la otra clase igual lo vamos a hacer. Y entonces el miércoles retomamos con ese problemita, ¿listo? Listo, profe.
Entonces, Profe. bueno, el parcial va hasta lo que vimos hoy. ¿Listo? Listo, profe. Profe, tengo una pregunta. Ajá. Si va a ponerlos los ejercicios como que su merced ve prudentes para nosotros practicar. Sí, 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 yo le voy a colocar eso. No sé si hoy o mañana les voy a arreglar eso para que puedan hacer los ejercicios, ¿sí? Listo, profe. Gracias. Listo, hágale. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Les queda entonces, nada, que revisen eso que les tienes ejercicio, a ver cómo les sale, y si algo, entonces el miércoles lo tenemos de hacer. Me despido porque ya es hora, ya se me pasó el tiempo, ¿listo? Listo, profe, gracias. Hágale, Listo, profe. profe, gracias. Hágale, Hasta gracias a luego. ustedes. Hasta Revisen luego, bien profe, que estén porque bien. hoy el tema Gracias. estuvo un poquito complicado. Listo, profe, gracias. Hágale, hágale, que les vaya bien.